Socorro Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Adriana, aquí al pie del tiempo y en enfoque. Te escuchamos, a ver. Mal anda la República cuando se pone en riesgo un caso penal por violaciones al debido proceso de Emilio L. al filtrar, primero, un video con imágenes de entrega de bolsas con dinero a empleados del Senado de filiación panista. Y luego, algún acomedido, cumpliendo deseos presidenciales, ha filtrado el texto completo de la denuncia de hechos que el mismo Emilio L. hizo ante la Fiscalía, salpicando a tirios y troyanos. El tema ocupa el espacio del escándalo. Seguiré el consejo del presidente López Obrador de leer ese texto mojado de excrescencias y corrupción, pero como tiene más de 60 páginas, me llevará algunos días debido a que tengo otras cosas también que hacer. Y no quieres tener pesadillas. Que en las versiones informativas hay elementos creíbles. Hay otros que son fantasiosos, que dejan corta a algunos de los grandes escritores de ciencia ficción, y otros, francamente, son afirmaciones ridículas, como llamar tráfico de influencias a peticiones de favores. Un funcionario público recibe numerosas peticiones. Es más, los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, tienen el derecho de petición ante el poder público. Y es parte de su trabajo, de un funcionario, si son lícitas y razonables las peticiones, les puede decir que sí. Y si son algo ilícito, les debe decir que no. Porque como decía mi papá, frente al vicio de pedir está la virtud de no dar. Pero este asunto, Adriana, parece menos encaminado a hacer justicia y castigar a los corruptos, y más llamado a cambiar la temática del segundo informe de gobierno y a tomar ventaja ante el inicio también que se realizará en unos días, ante el inicio formal del proceso electoral del 2021. En 11 días más, el presidente presentará o enviará su segundo informe de gobierno al Congreso de la Unión. El formato tendrá que ajustarse a las condiciones excepcionales que la pandemia mundial nos ha impuesto. En estos tiempos tormentosos se hace más necesario que nunca un ánimo sereno y objetivo para medir, pesar y analizar los hechos que desafían al país en su conjunto. El gobierno federal es el primer responsable, pero el tamaño de los problemas lo rebasan y se requiere la participación activa de los otros poderes de la Unión, de los sectores productivos y de todos los ciudadanos que nos sintamos corresponsables del destino de las presentes y futuras generaciones de mexicanos. Me parece un hecho positivo que en vísperas, fíjate, voy a hablar de una cosa positiva, en vísperas de su segundo informe y de cara a circunstancias sin precedentes, el presidente se haya reunido ayer con los gobernadores de todo el país. Los gobernadores de las entidades federativas constituyen un poder de hecho y de derecho. Son un poder constituido y representan a estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Han sido electos por la mayoría de los ciudadanos de cada una de las 32 entidades que componen la República y merecen que el jefe del Ejecutivo Federal oiga y atienda sus opiniones y ordene les sean cubiertas las necesidades presupuestales normales y las extraordinarias derivadas de esta situación de emergencia. Creo que por el bien de todos es mejor que la élite dirigente llegue a acuerdos legales y legítimos, a que aparte de vivir los problemas de sanidad y economía, tengamos que presenciar el reparto de culpas, los escándalos mediáticos como distracción y la carencia de estrategias para enfrentar asuntos que deben resolverse de manera inmediata. La vida de los mexicanos es un asunto primordial. En relación a la reunión con gobernadores, qué bueno que entre los acuerdos alcanzados ayer con la CONAGO está la entrega
ilimitada de recursos para reforzar los sistemas estatales de salud y la revisión del Pacto Federal. En materia de salud, los retos son muy claros. Es necesario que todas las hospitales y clínicas del sector público cuenten con los medicamentos necesarios para atender todos los enfermos que tienen muchas más enfermedades que el COVID-19. La carencia de medicinas es un hecho inocultable y repercute en los sistemas estatales de salud. El apoyo del gobierno federal en este ámbito no solo es necesario, es obligatorio. Tenemos un sistema presupuestal y fiscal claramente centralizado en el gobierno federal. Los gobiernos estatales cobran un porcentaje mínimo de impuestos y sus gastos dependen en un alto grado de las aportaciones federales. También es cierto que la mayoría de los gobiernos estatales no cobran impuestos, porque cobrar impuestos pues es una acción muy impopular. Sin duda. También es indispensable, si los gobernadores de estados libres y soberanos no quieren andar, voy a decirlo en términos muy populares, limosneando a los funcionarios federales más recursos, es indispensable que empiecen a cobrar más impuestos locales. Sí, en sus estados, pero pues no. Y luego menos cuando viene un proceso electoral, pues no es momento de aumentar impuestos en sus estados. Bueno, esa es una realidad, pero sí sería bueno darle una revisada al Pacto Federal con el objeto de que se lleguen a acuerdos para que los ingresos provenientes del pago de impuestos sean cobrados de manera razonable y equitativa, tanto por la Federación como por los estados y los municipios. Pero mientras esto se logra, ojalá sea pronto, el tema sanitario debe atenderse con dinero para médicos y medicinas, sin humillar a los gobernadores y alcaldes, pero también con medidas que los mandatarios locales deben tomar para frenar la epidemia en sus localidades. Hay algunos gobernadores y alcaldes que culpan de todas las muertes por COVID a las malas estrategias del gobierno federal, pero permiten, por ejemplo, que bares y antros estén abiertos hasta las 3 de la mañana en ciudades y pueblos. En estos lugares no solo se emborrachan los irresponsables, sino que escenifican pleitos campales con meseros incluidos, como dicen los diarios locales, como participantes. No son capaces de pensar los gobernantes locales que, aparte de imponer los cubrebocas a los ciudadanos, deben mantener cerrados a los centros más riesgosos de contagios. Esto me lo pregunto porque es una realidad que está ocurriendo. Sí. En los últimos días, lo digo con ánimo objetivo, se han visto algunas pequeñas luces de reducción de contagio. Lo que se esperaba ver con optimismo estólido, como diría don Jesús Reyes Heroles, para el 10 de mayo, apenas empieza a vislumbrar a mediados de agosto. Ya casi finales, estamos a 20. Sí. Y luego había dicho, ahora me lo recordó, y es cierto, el gobernador de Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sí, que López-Gatell había dicho que para mayo, exactamente, y que si llegábamos a 30,000 muertes sería una catástrofe, y ya rebasamos las 60,000. Este es el drama. Mira, en estos días he leído que los casos de contagiados activos, que son los registrados 14 días atrás, empiezan a reportar una leve baja, de 30,896 el 18 de julio a 27,239 antier, y a 27,621 aumentó un poco ayer. El número de muertos es, como dices, muy alto y creció de manera acelerada. El 21 de julio las autoridades reportaron 40,400 defunciones y ayer 58,481. Nos estamos acercando, como bien dices, a rebasar los 60,000 muertos. México no es uno de los 3 o 5 países con más letalidad por COVID en términos veraces. Porque se recurre ahí a una falsedad comparativa. Ocupa el 11º lugar, el lugar 11, si se comparan sus muertos por cada 100,000 habitantes.
Tuvieron que ser los especialistas de la Universidad Johns Hopkins y el Banco Mundial quienes pusieron las cosas en claro el pasado 17 de agosto. Los 15 países con mayores tasas de letalidad han sido hasta ahora, en orden descendente, Bélgica, Perú, Reino Unido, España, Italia, Suecia, Chile, Estados Unidos, Brasil, Francia, México, en el sitio 11, Panamá, Irlanda, Países Bajos y Bolivia. El método de medición es que a mayor población, mayor contagio. Matemáticamente, pues no sí, hay pierde. Así es, excepciones hechas de China, India o Rusia, que tienen sus propios sistemas políticos y sus propios datos, ¿no? Porque no conocemos con exactitud esos datos. Queda claro que los países que han logrado tener menos muertos han sido los que decretaron confinamientos rápidos de su población con medidas severas de disciplina y, ojo, dictaron medidas de atención especial para salvar vidas en los asilos de ancianos. Los que actuaron como Suecia, poniendo primero la economía y las libertades ciudadanas, dijeron, y luego la salud, son los apestados de sus regiones, porque tienen más muertos que lamentar. Los gobiernos que aplicaron la bárbara política, como es el caso de España, de dejar morir a los mayores de 75 años, impidiendo su ingreso a los hospitales públicos, porque los que tenían seguros privados sí fueron ingresados a los hospitales privados, tienen no solo que lamentar a sus muertos, que son muchos, sino también, en el caso del gobierno de España, tendrán que enfrentar las demandas legales de las familias de alrededor de 6,000 personas fallecidas en esas condiciones. Y cuando la tormenta pase y se amancen los caminos, creo que tendrá que responder ante los organismos de derechos humanos por decisiones bárbaras, crueles e inhumanas, como dejar morir a la gente. Sí, pues como una cosa, escuchándote con atención, como siempre, una cosa lleva a otra también, o sea, empezando con el escándalo, pero a fin de cuentas, la realidad que estamos viviendo es con lo que estás terminando de hablar. Ese es el fondo. Ese es el fondo, exactamente. Que rodea al segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Sí. Esa es la verdad. Sí, ¿no? Y lo demás, pues, nos distrae. Así es. Nos distrae. Pero esta es la tragedia. Sí. Por supuesto que cada muerto es una tragedia y algo que llora su familia, y nosotros como mexicanos nos sentimos muy conmovidos. Sí. Oye, pero cuando estás a punto de rebasar los 60,000, es un drama terrible. Sí. Sí, no, sin duda. Pues querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, muchísimas gracias como todos los jueves y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Adriana. Hasta luego.